Un cordial saludo para todas y todas. Este es un trabajo de Ibelice Rodríguez y Maribel Peralta, de la Universidad Abierta para Adulta UAPA, del curso final de grado Museología Turística y Educativa, que imparte la facilitadora Carmen Nazaret Rodríguez, con el tema Los patrimonios culturales locales de Puerto Plata y Espaillat. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural son aquellos bienes materiales e inmateriales que nos vienen heredados por nuestros antepasados y que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros descendientes. Este conjunto de objetos materiales e inmateriales, pasado y presente, son lo que definen a una sociedad. Es decir, el patrimonio lo constituye todo aquello que remite a nuestra identidad. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas de la alarma popular y del conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, las literaturas, las obras de arte y los archivos bibliotecas. Por lo general, el patrimonio cultural surge a partir del sentimiento que despierta en la sociedad, por lo que en este representa histórica o culturalmente, identidad, orgullo, diferenciación, prestigio, etc. Una cuestión tan subjetiva y maleable que es difícil poner una línea entre lo que es y lo que no es. No obstante, el patrimonio cultural suele compartir una serie de características que, aunque no siempre se dé toda ella, muchas veces se comparte. En noviembre de 1972, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, en su conferencia general realizó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que tuvo como objetivo promover la identificación, protección y preservación del patrimonio social y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Pues Puerto Plata es uno de esos destinos turísticos más encantadores de la República Dominicana, que cuenta con una gran cantidad de patrimonios exclusivos. Entre ellos podemos mencionar la Fortaleza San Felipe. En la Fortaleza San Felipe podrás pasear entre sus murallas y ver en el foso que las rodea. Dentro hay un pequeño museo con algunas piezas históricas, aunque lo más atractivo de este lugar es el Faro de Puerto Plata, que data de 1876 y que tiene más de 24 metros de altura. Un punto clave en la historia de Puerto Plata, la Fortaleza San Felipe fue construida por los españoles en el siglo XVI para defender la costa norte del país de los indígenas, ingleses y holandeses, así como de los piratas franceses en busca del abundante oro y plata de la zona. Se considera una de las estructuras militares coloniales más importantes del Caribe. Fue determinada en 1577 y más adelante sirvió como prisión hasta los años del dictador Trujillo. Hoy en día es un museo que exhibe los cañones originales mirando hacia el Atlántico, armas antiguas y numerosas cámaras secretas. Ofrece una vista espectaculares sobre la costa de Puerto Plata y mirar al atardecer desde el pie de la fortaleza al lado del Parque La Puntilla es una actividad diaria de los puertoplateños. También tenemos el Parque Nacional La Isabela. En agosto de 2009 fue declarado por decreto presidencial como Parque Nacional el complejo histórico y arqueológico de La Isabela y áreas naturales circundantes con el objetivo de promover su conservación. En este artículo que estás mirando podrá ver la hermosura de este parque. El Parque Nacional La Isabela fue creado mediante el decreto número 571 del 7 de agosto de 2009 con el objetivo de promover la conservación del monumento histórico La Isabela y el patrimonio natural de la zona. En el llamado complejo La Isabela la encontraremos los siguientes yacimientos arqueológicos: la casa del almirante Cristóbal Colón, los hundimientos y plazas ceremoniales. Además,
pueden disfrutar los ambientes naturales que conservan la esencia de la naturaleza, presente en aquella epopeya y que aparece descrita en los diarios de Cristóbal Colón e historiadores de India que lo acompañaban. Catalogada como una de las zonas protegidas más visitadas en República Dominicana, la Isabela tiene la importancia de ser el lugar donde se estableció el primer establecimiento europeo en el Nuevo Mundo, fundada el 1 de diciembre de 1492-93 por el almirante don Cristóbal Colón en su segundo viaje. También encontramos la arquitectura victoriana, que caracteriza el centro histórico, a pesar de muchas pérdidas por deterioros o demolición. A partir del 1857 se inicia en Puerto Plata el estilo victoriano, proveniente de Inglaterra, llamado así en el recuerdo de la reina Victoria, regente de esta época. Este estilo se extendió a casi todo el mundo y era considerado lo más moderno. Su característica fundamental en la construcción de vivienda fue el trabajo artístico en madera. El surgimiento y desarrollo de esa nueva modalidad en el arte de construcción fue lo que dio inicio a las edificaciones de las casas victorianas de la década de los 1870, creando un estilo único en la ciudad, el cual se le conoce hoy como arquitectura victoriana de Puerto Plata. Encontramos el Museo del AMBA, primero del país. El Museo del AMBA, fundado en 1982 por los esposos Ada Beneggi y Aldo Costa, expone tanto la historia como la muestra del fósil vegetal más preciado del planeta, tanto desde el punto de vista científico como estético. Ubicado en el centro de la ciudad, en una casa de estilo victoriano, tiene una exhibición en varias plantas, algunas de las piedras más preciosamente del AMBA dominicana, incluyendo muestras que contienen fósiles animales. En una habitación diseñada como cueva, podrás ver en primer plano piedras que contienen un lagarto de casi 43 centímetros, un escorpión, un ciempié, un nido de avispa y 2 escarabajos apareándose, todos los cuales datan de 15 a 20 millones de años. También una piedra de ámbar con mariposas y flores. En la famosa película Parque Jurásico se utilizó una piedra del ámbar con mosquito ubicado dentro de la misma. Por otro lado tenemos la Catedral de San Felipe. Catedral de San Felipe, una de las iglesias más hermosas que tiene Puerto Plata, es parte de la historia fundamental de esta ciudad, ubicada en la región del Valparaíso. La Plaza de Armas o Central reunió los edificios de los principales poderes de la época. En sus respectivos costados se instaló el Cabildo, la Casa del Corregidor, la cárcel, por supuesto la iglesia. Si bien la catedral no es el edificio original, tiene su simiente en la construcción de la iglesia matriz entre 1748 y 1751, la cual se mantuvo en pie solo hasta mediados del siglo XIX, debido a la constante acción de terremotos que le fueron deteriorando. Este edificio contaba con 3 naves, 4 capillas y 2 torres. Con la destrucción de la iglesia matriz, el plebífero José de los Dolores Villarroel mandato de la edificación más moderna y altísima, en el mismo lugar que su antecesora. La iglesia catedral fue construida en 1840 con el albañil de ladrillo con marteros de barro y cubierta de tejas. Sus 3 naves fueron separadas por columnas de madera con base de granitos rojos. Cuenta con una torre y el cielo de la iglesia es de artesonado de madera. La fachada es adornada como un antiguo dintel de espino sobre la punta principal, que data de la época de la fundación de San Felipe. Además existen 2 relieves, uno alucido a la fundación de San Felipe el Real y el otro a la fundación del obispado de San Felipe de Aconcagua. Posteriormente, durante la admiración del cura don Guillermo, se colocó una cadena de concreto armado embebida en los muros, artesanados en los cielos de las 3 naves y se construyó una amplia cripta. A fines de la década de 1970 se desarrollaron las últimas intervenciones del templo, efectuadas por el presbítero Félix Arevalo, quien restauró fachada e interiores y reformó el presbiterio, dándole
el aspecto que actualmente posee. En 1925, mediante la bula Apotocasis Muniresis Ratio, junto con el erigir la diócesis de San Felipe, eleva a la iglesia parroquial de San Felipe como templo catedral. De década después, en 1989, fue declarada Monumento Nacional gracias a sus relevancias históricas, valor arquitectónico e importancia para los habitantes de la ciudad. Patrimonio de Espaillat. La emblemática muñeca sin rostro dominicana nació en Moca. Es uno de los símbolos de la artesanía criolla. Se plasma la identidad del pueblo dominicano y ha sido elaborada durante muchos años. Tenemos la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, considerada como uno de los templos más hermosos del país, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990 y como Patrimonio Monumental de la República Dominicana en el 2006 por el Poder Ejecutivo. Otro que se encuentra de los patrimonios en Espaillat está el monumento al agricultor, el símbolo de un pueblo trabajador que con amor hace crecer la abundancia en los campos. Moca, como ciudad, es conocida por sus merecidos aportes a la patria y su lucha histórica por los mejores intereses de la nación de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, pero con sus tierras bendecidas las que han llevado a este pueblo a construir el monumento al agricultor. Por el trabajo que estos agricultores hacen cada vez, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, para lograr lo que la tierra que ellos cultivan produzcan los alimentos tan necesarios para la existencia del ser humano. También en Moca, llamada antiguamente la ciudad del viaducto, es cabecera de la provincia de Espaillat. Existían vías férreas que atravesaban la ruta Macorís-Sánchez, Moca-Santiago, Puerto Plata y fue inaugurado en 1897 con la misión de transportar los productos a ser producidos y distribuidos en un torno a estas áreas en el Cibao o zona del norte del país. El viaducto de ferrocarril fue en ese momento el único titular de tránsito rápido de proporcionar la carga de alto rendimiento. Dejó de funcionar en 1956 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El viaducto es un monumento en la ciudad de Moca. Pues le invitamos a darse una vuelta por estas maravillosas provincias y puedan disfrutar de esos lugares espectaculares que nos ofrecen. Gracias.